Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo video sobre lo que es aprendiendo matemáticas. Para el día de hoy vamos a explicarles cómo resolver derivadas, o en este caso cómo derivar funciones algebraicas en su forma sucesiva. En otro video hemos visto los tipos o divisiones de las derivadas, que la derivada es la medida de la rapidez en cómo cambia dicha función. Sin embargo, hay distintos tipos de divisiones de la derivada. Por ejemplo, la derivada explícita, la implícita, por supuesto esta sucesiva, que vamos a ver que está compuesta por un término implícita donde el y no está despejada. ¿Y por qué digo sucesiva? Porque está compuesta por dos o más términos, o miembros o elementos, como lo quieran llamar, pero el sí son miembros, términos u elementos. Por otra parte, al explicar este tipo de derivadas algebraicas es porque no hay inversas, no estamos hablando algo de logaritmos, trigonométricas o exponenciales. A lo que me refiero es a la hilate. La hilate eso nos indica inversas, logarítmicas, algebraicas, trigonométricas y exponenciales. En este caso, al hablar de hilate, estamos refiriendo a lo que es las algebraicas. ¿Por qué algebraicas? Porque tenemos una ecuación formada por una variable independiente que es x, un exponente, una variable literal y signo. Ok, entonces en este caso vamos a ver lo que son la hilate mediante derivadas o funciones algebraicas. Y tengo dos formas de resolver esta derivada. Una es con fórmulas, que tengo que poner de este lado, del lado derecho, o lado izquierdo suyo, y otro lado izquierdo mío o derecho ustedes, que tengo a lo que es las derivadas mediante los 4 pasos de Lewis y Newton. Los 4 pasos de Lewis y Newton es aquellos que los grandes científicos Newton se dio mucho lo que es el cálculo, y muchos dicen, vamos a hacer un cálculo. No, el cálculo no es eso. Ya hemos dicho que el cálculo es más que nada la aproximación a áreas bajo la curva, pero no tanto en eso, sino eso es un tema de cálculo integral. Pero en sí el cálculo es aproximarnos o dar resultados concretos exactos a lo que son los cuerpos celestes, cómo interactúan en el espacio y tiempo y aquí en la Tierra. Por ejemplo, calcular llantas, calcular porcentajes de mínimos, máximos de las sustancias químicas de los refrescos, entre otros productos más. Ese es el cálculo. No es un cálculo cualquiera, vamos a hacer un cálculo. No, ese es un cálculo. Si el cálculo es muy importante y es una rama muy interesante de la rama, pues, claro, subconjunto de las matemáticas. Entonces, para resolver esto, vamos a decir que tenemos la función 3x al cuadrado más 3, que es una sucesiva, ya que está compuesto por un término, que indica que si no tiene el signo es positivo, un término y otro término. Está compuesto por dos términos. ¿Ok? Sin embargo, los 4 pasos de Lewis y Newton consisten en lo siguiente. Primero hay que sustituir a donde aparezca la x, el x más delta de x, o el cambio en x, o la diferencia de x. Que eso nos indica cómo aproximarnos a lo que es a los productos notables, ya que aquí vamos a usar binomios al cuadrado, al cubo, dependiendo del exponente o de la potencia que esté pidiendo la incógnita. En este caso indica cuadrada, vamos a aplicar un binomio al cuadrado. ¿Por qué? Porque vamos a sustituir esta que dice x más delta de x. Y por otra parte vamos a hacer sus procesos, que es más que nada multiplicar, restarle el original, dividirlo todo entre delta de x, sacarle el límite cuando delta de x tiende a 0 y hallar el resultado. Es un método muy largo, pero créanme, es muy divertido, es muy padre, es muy genial, porque el cambio, el x más delta de x, es muy impresionante en la rama de las matemáticas. Sin embargo, usar fórmulas, pues, es muy fácil. Muchos dicen, que derivada, ok, 3 por 2 son 6 y ya, sacan la derivada. Pero no, vamos a sacar el porqué, o dos formas de sacar la derivada, una con el método interesante y otra con el método simple, o vamos a ver con el método genial, ok. Bien, empezamos. Tenemos la primera parte, que es 3x más x al 3x al cuadrado más 3. Lo primero que vamos a hacer, voy a ponerle pausa al video tantito para poder borrar esto y explicarlo y que se vea muy bien, porque me va a tomar un poquito largo este procedimiento, ¿ok? Muy bien. Bien, en esta primera parte ya vimos lo que son para calcular los 4 pasos de Lewis y Newton, que es un método muy extenso, pero muy padre, créanme. Entonces, tenemos la función 3x al cuadrado más 3 cuando x tiende a x más delta de x. Entonces sustituimos las veces donde aparezca x en la función este binomio. Entonces quedaría como es igual a 3 que multiplica a x más delta de x al cuadrado más la constante 3, o un número real, en este caso es 3. Muy bien, ¿de qué estamos hablando? De la función f de x. F de x, podemos poner dos comillas,
Seguimos, bueno, nada más uno. F de x es igual a desarrollar a toda esta parte que es el binomio. Y recordemos que el binomio es un tema de productos notables. Por ejemplo, si yo tengo a más b al cuadrado, también se saca como el triángulo de Pascal. Pero en este caso ya lo tenemos que tener por concepto, donde el primer término al cuadrado más el doble del producto del primero por el segundo más el último término al cuadrado, ¿ok? Muy bien. Entonces la idea es aplicar ese concepto aquí. Entonces ponemos al 3, el 3 se baja normal, bajamos el 3, que multiplica a x, sería x al cuadrado, ya que x es a y por comparación delta de x es b, más el doble del producto de x, que multiplica delta de x, más el último término al cuadrado, que en este caso es delta de x. Y todo esto ya no está elevado al cuadrado porque ya lo desarrollamos, más 3. Seguimos. La función f de x es igual a 3. Ahora 3 multiplica todos estos conceptos, este término independiente por cada polinomio, ¿sale? Porque un polinomio está compuesto por 3 o más elementos o miembros de la misma ecuación. 3 por x al cuadrado, 3x al cuadrado, más por más. Bueno, para no confundirnos, acá lo pongo otro color, más por más. 3 por 2 son 6, este por este, luego este por este, perdón, este por este y así. Más 3 más por más, si no tiene signo es positivo, 3 por 2 es 6, x delta de x, ok. Más por más, 3 por delta de x al cuadrado, 3 delta de x al cuadrado, más la constante que es más 3, ok. Seguimos, ahora es aplicarle el otro paso que sería restarle el original, que sería lo inverso, ok. Vamos con otro de este color, con otro color distinto para no confundir, que sería menos 3x al cuadrado menos 3, que sería el original. Y por reducción de términos semejantes, si no tiene signos positivos, este es con este y este es con este. Por términos semejantes, tener misma base, mismo valor, mismos exponentes y mismas variables y con signos opuestos, pues se cancela, ¿ok? Porque lo mismo, tengo 3 manzanas y le quito 3, bueno, parecen 3 monitos, pues es igual a 0. Así que es la misma idea, ¿ok? Bien, seguimos, f de x es igual a lo que nos quedó, lo trasladamos a una parte original, 6x delta de x más 3 delta de x al cuadrado más 3 delta de x al cuadrado, nada más, ¿ok? Ahora, vamos a aplicarle todo esto dividido entre un delta de x o un cambio en delta de x a cada uno de los términos o miembros, ya que después de un signo o un signo más o menos nos indica separación de términos. En la multiplicación, ¿no? Debido a que esa multiplicación, ese producto o división une a los conjuntos o a los términos, en este caso f de x entonces va a ser igual, dividimos 1 entre 1 pues es 0, 2 menos 1 es 1, entonces va a quedar de la siguiente manera, 6x, ok, más 3 delta de x, ya que quedaba 1 como exponente. Recordemos que aplicamos leyes de los exponentes, donde 2 o en la razón o en la división los exponentes se restan, ok, sería 2 menos 1 es igual a 1. Entonces seguimos con la función f de x, en este caso f de x es igual, le aplicamos ahora el límite cuando cuando delta de x tiende a 0, es decir, donde aparezca el delta de x en la función hay que sustituir al 0. Entonces aquí vemos que nomás tenemos al 3 que multiplica en este caso al 0, y 3 por 0 o 0 por algo es igual a 0, así que aquí sale un 0, por lo tanto el resultado de la función f de x, que es igual a 3x al cuadrado más 3, es igual a 6x. Y ya terminamos, ese es el resultado mediante los 4 pasos de Lewis y Newton. Bueno, ya vieron el resultado, que llegamos a lo que es la derivada con respecto de x, pero mediante los 4 pasos de Lewis y Newton. A continuación vamos a resolverlo de otra manera, más práctica, por supuesto usando las fórmulas, que es otra manera de encontrar la solución, mediante una derivada sucesiva, explícita, implícita o parcial, ¿ok? Entonces vamos a usar las fórmulas a continuación. Bien, usando fórmulas vemos que por comparación tenemos la siguiente función,
usando la derivada con respecto de x. Por comparación son las puras derivadas. Y otra derivada muy común es que la derivada con respecto a de x de una constante k siempre va a dar 0, sin importar que va a dar 0. En otra explicación, en otros videos, expliqué por qué una derivada c o arbitraria, pero que pertenezca o sea un número real, da 0, el por qué. En otros videos lo subí, así que véanlo, les dejo el link aquí arriba para que lo vean. Entonces la función f de x es igual a la derivada con respecto a dx de 3x al cuadrado más la derivada con respecto a dx de 3. Por comparación vemos que mis elementos son los siguientes. K mediante el primer término, que este es el primer término y este es el segundo término. K es 3, n o la exponente es 2 y x pues va a ser x, ¿ok? Muy bien. Entonces aplicando el concepto que la derivada con respecto de x de k x a la n es igual a k que multiplica a la n x, pero aquí decimos n a la menos 1. En este caso la potencia n, vamos a ver quién es. Entonces mis elementos dicen que primero va k, aquí es k, que es 3, 2 es n, y aquí se repite otra vez el 2. Multiplicando obtenemos el siguiente resultado, de la siguiente manera. X, kx a la n es igual, 3 por 2 es 6, 1 por x es x, y los exponentes se restan, 2 menos 1 pues es 1. Y hasta ahorita terminamos este puro concepto que es la derivada con respecto de x de 3x al cuadrado. Sin aplicar otros elementos, que la derivada con respecto de x de 3, es decir, una constante, va a dar 0, así que más 0. Y el resultado para esta derivada es igual a 6x. Así que usando fórmulas es más rápido que aplicando los 4 pasos de Lewis, y Newton. Así que, de una cierta u otra manera, llegamos al mismo resultado que fue 6x.